Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí me escuchan, ¿cierto? Yo creo que ya sí. Profe, buenos días. Sí, sí, se escucha. Sí. Ah, muchas gracias, Simón. Si es que como que no estaba funcionando el micrófono, tengo que cambiarlo de puerto USB. Bueno, muchachos, ahora pues bienvenidos a sus clases extras de, de redes de computadores 2. ¿Por qué extras? Porque esto no está en el microcurrículo que oficialmente tiene la facultad. Entonces, ustedes también pueden sugerir temas si lo ven necesario. Yo tengo pues algunos temas que me parecen importantes que ustedes conozcan. Y por eso, pues, estas por ahí 3 o 4 clases vamos a hablar de redes definidas por software. Esto le va a servir a algunos estudiantes que están haciendo las prácticas. Vamos a tratar de aterrizar algunos conceptos. Hoy pues va a ser un poquito teórica. Vamos a ver algunas cosas del emulador que vamos a utilizar. Y ya la próxima clase vamos a tratar de llevar a la práctica todo esto de las redes programables, ¿cierto? Como un primer paso. Eh, y la próxima semana, pues seguramente hablaremos de ya, seguiremos pues metiéndole el diente a eso y hablaremos pues como de nuevas tendencias. ¿Listo? Les voy a compartir. En realidad, esto es un curso que lo hicimos los profesores de la línea. Ya saben quiénes son los profesores de la línea, esto también está en Teams. Cada, digamos que cada unidad tiene algunas cosas y también hay unos videos en YouTube que no sé si los he compartido, pero ahorita los comparto para que vean esto. Hay unos temas que los explica el profesor Juan Felipe Botero, que yo creo que es probablemente una de las autoridades en temas de redes definidas por software del país. Es probablemente uno de los profesores que más trabaja en el tema, que más estudiantes de posgrado ha tenido que trabajar en el tema y normalmente siempre lo invitan a cuando pues hay tutoriales de esto o hay eh, digamos, presentación alrededor de los temas de redes definidas por software o redes programables. Este curso, aunque maneja pues, contiene un tema que en la industria hace un tiempo está puesto, sin embargo, todavía es algo como muy en pañales en la industria. Esto no es nuevo, estos temas no son nuevos, este particularmente ya un tema que lleva más de 10 años, pero es más o menos vigente, pues miren que IP es algo que se planteó hace casi 40 años o más. Entonces, vamos a hablar de cuál es la motivación, o sea, cuál es el sentido de hablar de las redes programables y vamos a tratar de poner nuestras manos en un entorno de experimentación de redes programables. ¿Listo?
Entonces, este curso tiene 4 unidades, cada unidad tiene una práctica. Recuerden que la práctica, los que van a hacer el seguimiento de acá, la práctica uno es de ambientación y deben escoger dos prácticas entre la 3, la 2, 3 y la 4 para sustentar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de qué pasa con las redes tradicionales y cuál es la gracia en realidad de utilizar SDN. Entonces, lo que siempre hemos dicho, pues Internet se creó por una cosa muy diferente para lo que se utiliza hoy. Eso hace que, eh, pues, cuando uno utiliza cosas para cosas que no fueron pensadas, pues normalmente trae problemas. En ocasiones funcionan bien, ¿cierto? En ocasiones hay otras cosas que tienen como unos efectos colaterales que funcionan bien. Internet o IP pues no funciona tan mal, pero sí ha sido víctima, digamos así, de un montón de parches y actualizaciones para soportar todos los servicios que lleva ahora. Entonces normalmente siempre lo decimos así, que ya todo lo hacemos por Internet, ya la televisión es por Internet, o sea, ya no vemos televisión tradicional. Em, Y lo que uno encuentra es que, por ejemplo, el desarrollo, o sea, la evolución de Internet ha sido muy lenta comparada, por ejemplo, con un computador o con un celular. ¿Por qué? Porque en los dispositivos finales lo que nosotros tenemos son un sistema operativo común que interactúa con el hardware y uno lo que hace es desarrollar aplicaciones para ese sistema operativo. Entonces, cualquier persona puede desarrollar aplicaciones para Android o para iPhone o para Windows o para Linux o para Mac OS. Entonces, los dispositivos finales han evolucionado de una manera que han sido mucho más abiertos para que terceros programen su comportamiento, mientras que los dispositivos de red, no, los dispositivos de red básicamente estamos supeditados a lo que quiera hacer el fabricante. El fabricante es el dueño del sistema operativo y las aplicaciones. Mientras que nosotros en el computador tenemos un fabricante incluso de, podemos armar un computador con piezas de diferentes fabricantes, otro hace el sistema operativo y otros hacen las aplicaciones. Entonces ya eso se diversificó mucho, mientras que en los dispositivos de red ese modelo no existe. Bueno, no existía. Entonces uno pensaría que los dispositivos finales que utilizan las redes evolucionaron a un ritmo y terminaron algo diferente, terminaron las redes. Pasa pues igual, o sea, las cosas evolucionan a diferentes ritmos, ¿listo? Entonces, dentro de la red, nosotros lo que tenemos es que hay una integración vertical. ¿Qué quiere decir eso? La integración entre el hardware y el software es vertical. El mismo proveedor se encarga de hacer el hardware y el software. Cisco puede que subcontrate a una empresa, pero el hardware y el software de Cisco son dominados por Cisco. Cisco determina el ciclo de evolución de su hardware y de software, de su software. No el mercado, solamente Cisco. Por otro lado, los tiempos en que usted, por ejemplo, necesita desarrollar un parche, un estándar para resolver un problema o una necesidad que tiene el mercado se demoran mucho. Normalmente estamos hablando que los tiempos en que un estándar se logra especificar y se logra implementar, estamos hablando de 10 años. Entonces, lo que decíamos de Spanning Tree sirve porque resuelve un problema gigante que son las tormentas de broadcast, pero afecta la posible utilización de caminos redundantes. Entonces, listo, dicen, ok, entonces, ¿por qué no hacemos una especificación para que solamente el tráfico de broadcast es que utilice el spanning tree y los otros utilicen, sí, el tráfico único de los caminos redundantes?
5 años poniendo todo el mundo de acuerdo, otros 5 años para que hagamos las primeras implementaciones en equipos reales. Entonces se demora mucho tiempo de estandarización, demora mucho tiempo hacer un cambio en cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se logra la innovación? Pues ante esta, o sea, como ante esta dificultad, pues los fabricantes terminan escribiendo el código. Usted puede simular o emular muchas cosas, pero mientras no sea el dueño del código de los equipos, usted no puede hacer nada. Y eso lleva a que usted demore mucho tiempo en incorporar nuevas ideas, que lo que les decía en estandarización y el despliegue. Entonces, esa es la realidad normalmente actual de las redes. Nosotros hemos hablado indistintamente de dos funciones que pasan en los equipos de la red. Por ejemplo, nosotros de manera, pues como pasamos por encima algo que constantemente estamos hablando en esta segunda parte del semestre. Y es, por ejemplo, los enrutadores tienen dos funciones. Una es el reenvío y otra es el enrutamiento. El reenvío simplemente es la acción a partir de la cual un enrutador toma un paquete por una interfaz de entrada y reenvía ese paquete por una interfaz de salida. Ese es el reenvío. Y hay otra función que dijimos era global, lo hacemos entre todos los enrutadores y es la que determina cuáles son las rutas extremo a extremo para enviar un paquete. Entonces el enrutador toma la tabla de enrutamiento y según lo que le diga la tabla de enrutamiento toma un paquete y lo reenvía por una interfaz. Eso es una función. Pero otra función es esa que me permite llenar esa tabla de enrutamiento. Entonces son dos funciones diferentes. Una es como eh, la lógica que se tiene para determinar las tablas de enrutamiento y la otra es ya quien toma esas acciones. Entonces siempre en las redes y siempre en general en muchos, pues digamos, en muchos escenarios de comunicaciones, existen esos dos planos. Entonces está el plano de control, que es esa lógica que me dice cómo envío los paquetes, dice el cómo, determina el cómo, y el plano de datos es quien, siguiendo esas instrucciones, lo ejecuta. ¿Listo? Entonces, siempre tenemos esas dos funciones. ¿Qué pasa? En las redes tradicionales, en las que nosotros vimos en el primer semestre, ese plano de control, ese plano de datos se ejecutan dentro del mismo equipo. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, el enrutamiento es distribuido, es una función distribuida, es decir, cada uno de los enrutadores ejecuta una parte del algoritmo. Eso quiere decir que el plano de control está distribuido entre todos los enrutadores y cada uno también tiene su plano de datos. O sea, el plano de datos también lo ejecuta cada uno de esos enrutadores. ¿Cuál es la gracia de SDN? Es, ok, listo. Entonces, ¿qué tal si ese control, o sea, las redes definidas por software, qué tal? Creo que esto va mucho más allá y en realidad ya vamos a hablar de eso. Entonces, dicen, las redes definidas por software dicen inicialmente, ¿qué tal si separamos ese plano de control y ese plano de datos? Entonces, en el dibujo de la izquierda, que es el networking convencional, el control de datos conviven dentro de los mismos equipos ambos. O sea, un switch, un router ejecutan el plano de control y el plano de datos. En las redes definidas por software, ese plano de control se abstrae, se separa de los equipos de red y ya está en una entidad lógicamente centralizada. Una cosa diferente es que una entidad sea lógicamente centralizada a que sea físicamente centralizada. Una cosa puede ser física y lógicamente centralizada, pero puede ser lógicamente centralizada, pero no necesariamente físicamente centralizada. Sí, puede tener estructuras distribuidas.
físicamente distribuidas, por ejemplo, en escenarios de backup, de principal y backup. Entonces, vea lo que termina siendo SDN. SDN termina siendo una serie de equipos que operan en el plano de datos acá a la derecha. Yo veo si... yo no puedo... Bueno, entonces, acá abajo los switches y establecen una interfaz, una comunicación con un controlador, que el controlador es el que le dice cómo llenar sus tablas para la ejecución del plano de datos. Entonces, tienen interfaces entre el controlador y los equipos, y sobre ese controlador ya lo que van a poder hacer los diferentes desarrolladores de red, eh, desarrolladores de aplicaciones de red, es definir aplicaciones para insertar esa lógica dentro de los equipos. Entonces ya estamos cambiando, o sea, acuérdense que el protocolo de enrutamiento lo que hacía entonces era como intercambiar información entre todos los enrutadores, y los enrutadores lo que hacían era determinar la tabla de enrutamiento con esa información siguiendo cada uno el algoritmo. Acá ahora el controlador es el que recibe toda esa información y es el que determina las tablas de enrutamiento, por ejemplo, los enrutadores. ¿Siguiendo qué? Siguiendo, discúlpenme un momento muchachos, me demoró 2 minutos. Mientras que ustedes desarrollan las aplicaciones que hacen uso de esa interfaz. Entonces, inicialmente el primer paso para las redes definidas por software es separar claramente la función de control y la función del plano de datos. Esa es la primera cosa que hace. Y después de eso, la separación permite que ambos evolucionen de manera individual. Entonces ya usted puede definir unas aplicaciones en la capa de control y unas aplicaciones en la capa del plano de datos. Listo. Entonces lo primero es eso, primero separar. Que la herramienta siempre va asignándole a las funciones de control. Y funciones de datos dejando los equipos de datos. ¿Listo? Que les decía, eso tiene un sentido, y es que al separar los planos de control y de datos, usted permite evolucionar permite que ambos planos evolucionen de manera independiente. Entonces, ya usted las aplicaciones, que fue como los computadores también evolucionaron, anteriormente los computadores, había un fabricante, ese fabricante hacía el sistema operativo y ellos hacían las aplicaciones, que es como evolucionaron, por ejemplo, inicialmente IBM, o como creció inicialmente IBM o el mismo Mac. Y lo que hacían era que después eso se migró a tener una interfaz abierta para que los sistemas operativos hicieran uso de ese hardware, y los sistemas operativos a su vez hacían uso de una interfaz abierta para que los terceros desarrollaran aplicaciones. Entonces ahora el networking también está migrando hacia eso. Entonces ya tenemos unos que tienen unas interfaces abiertas en su hardware para que los sistemas operativos consuman eso. Entonces tenemos sistemas operativos de red que se convierten en los planos de control, que saben cómo interactuar con esa interfaz que ofrecen los switches, y a su vez tenemos desarrolladores de red que lo que hacen es uso de las interfaces, el plano de control, para
desarrollar sus aplicaciones. Entonces, ya otra vez, entonces acá es importante como empezar a diferenciar las capas. Entonces, las arquitecturas basadas en capas, que no, esto ya no es un modelo de comunicaciones, sino ya un modelo de red. Entonces, tiene una capa de administración, donde tenemos las aplicaciones de red, un plano de control, donde tenemos una interfaz a las aplicaciones de red, que ahorita vamos a hablar un poquito qué son las APIs, pues. Un sistema operativo de red y abajo vamos a tener la infraestructura de red. Y todo eso con interfaces comunes que nos permitan comunicarnos entre ambos. ¿Y cómo se llaman esas interfaces? Esas interfaces normalmente las llamamos APIs, APIs, Application Programming Interfaces. No sé si alguno alguna vez ha utilizado una API por ahí o ha escuchado qué es una API. No, entonces una API simplemente es una serie de recursos que ofrece un tercero para poder consumir sus servicios. Por ejemplo, la API de Google Maps. Ahí, ellos ofrecen una API para que usted pueda consumir los servicios de Google Maps, por ejemplo, para que haga consultas de sitios desde otra aplicación. Entonces, normalmente una API es algo que permite, que permite a una aplicación consumir los servicios de otra aplicación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Entonces, ya definimos muy bien que ese en el primer paso es dividir claramente, separar claramente, ya no todo se ejecuta en el mismo equipo, el plano de control y el plano de datos. Ahora vamos a hablar de esto. Tenemos que nosotros tenemos esas presentaciones, pero ahí hay hay unos documentos que también lo dicen un poquito como con mayor detalle. Entonces, ¿en dónde, o sea, o cómo ya podemos empezar a experimentar con eso? O sea, ¿cómo podemos empezar a experimentar con con la separación entre plano de datos y plano de control? ¿Cómo programamos eso? Y de pronto alguno me preguntaba la clase pasada que si había alguna, pues como si había alguna oportunidad de ya como configurar equipos reales. Yo entiendo que trabajar con emuladores no es lo mismo. Yo entiendo que desde, por ejemplo, desde la pandemia también como que nos acostumbramos a trabajar con cosas, con emuladores y con simuladores. La ventaja que tienen estos emuladores que nosotros utilizamos acá es que como son emuladores, por ejemplo GNS3 o eh, lo que ejecutan es código real, es decir, el código que usted está ejecutando acá, junto con los comandos que está ejecutando acá, son códigos que se ejecutan en equipos reales. Por ejemplo, GNS3, eso que usted está haciendo así, si usted con un equipo Cisco es lo mismo. ¿Qué cambia? Simplemente cambia la forma en que usted se conecta al equipo. Ya usted tiene que llevar un cable, pues, y tener un emulador de terminal para poder intercambiar información, pero es exactamente igual. Obviamente, nos estamos ahorrando algunos problemas de la capa física, pero créanme que generalmente eso es lo que mejor funciona. Listo, entonces, el emulador que vamos a utilizar en esta etapa, Profe, qué Simón, pena. sí, Una contame. pregunta. Sí, Cada proveedor o cada marca entrega el emulador. Pues digamos que en un equipo físico, cuando uno lo compra, ellos le dan a uno el depende. emulador. Hay unas marcas que sí, hay otras marcas que no. Normalmente lo que hace, por ejemplo, las empresas lo que hacen es como que, ok, listo, yo le voy a comprar, no sé, 100 switches. Pero usted le compra 100 switches y en realidad va a utilizar 90. Entonces lo que usted hace con esos 10 es montar laboratorios para ensayar. Entonces usted normalmente tiene unos equipos en producción y unos equipos para probar. Pero hay unas máquinas, hay unas marcas que tienen emuladores, hay otros que no. Igual, créanme que también en temas de red, eh, los comandos son muy similares en todas las, o sea,
Y es como los sistemas de los sistemas de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación, mientras sigan el mismo paradigma, se parecen un poco. Entonces, es aprender ciertas cositas. Es decir, eso es lo bueno de tener estándares, ¿cierto? Como, aunque dentro de programación no hay unos estándares muy bien definidos que uno diga. Usted acá en comunicación tiene unos estándares, pues, que unos protocolos que usted sabe que funciona, cómo funciona, ¿cierto? Pero sí, no, o sea, algunas marcas tienen su emulador, otras marcas no. Mejor dicho, ahí sí lo que le toque a uno. Que es lo que sí, traten de, o sea, por eso es, traten de entender el concepto más allá de aprender a configurar. Listo. Entonces, ¿cuál es la gracia de experimentar? O sea, este curso, precisamente por los temas que trabaja, yo pienso que todos los cursos deberían tener algo así, pero en este curso es mucho más fácil. O sea, yo estoy convencido que en este curso es mucho más fácil montar un sistema de experimentación que, por ejemplo, en cursos como... ¿Por qué? Pues porque no es muy difícil conseguir pues, un computador cuántico. Pero a mí sí me parece que en la medida que usted pueda experimentar, por eso es que en este curso yo también intento hacer trabajos prácticos de evaluación, porque creo que los exámenes no, normalmente como los llaman ustedes a estudiar, no dejan que ustedes den cuenta después, porque la gracia de usted de ver una materia es que usted dé cuenta o sepa más o menos desenvolverse en los conocimientos que entregó la materia. Pero a veces es complicado con un examen. Ya hemos visto en esos espacios. Pero yo creo, y particularmente en estos cursos, que el aprendizaje a través de la experimentación, claro, o sea, usted tiene que experimentar, o sea, usted tiene que ver y probar y analizar lo que está pasando. La otra cosa es que, obviamente, si queremos montar algo serio, necesitamos escenarios muy elaborados, o sea, necesitamos un montón de switch, necesitamos video, o sea, si queremos montar algo serio, o sea, es mucho, ideal tener un super laboratorio que sería que después de que nos, digamos, de alguna forma nos sacaron, de alguna forma nos sacaron de la... eh, estamos apenas construyendo eso, o sea, cómo podemos utilizar con el escenario real. La otra es utilizar simuladores, que es que sirve, funciona, además que Paquete 3 es una, o sea, los comandos de Paquete 3 son los mismos, usted se va a enfrentar con lo mismo o utilizar emuladores. Entonces, eso tiene algunas diferencias en el escenario real, obviamente es más preciso. No es que sea más rápido, sino que las cosas van a funcionar en la... Se está entrecortando mucho, pues yo veo. ¿Será que es que de pronto estoy con el Wi-Fi? Sí, profe, sí se siente, pensé que era yo solamente. A ver, miremos cómo está esto. Ok, ok, eso está como bien. Miremos a ver, voy a monitorear por acá. No sé si sea el micrófono. Vamos a ver esto. Puede que sea el internet, pues. No sabemos. Vamos a ver si está más o menos estable. Está como demoradito. Ok, parece bastante estable. Acá subió el ping, obviamente, porque estoy consumiendo de todo el canal.
Bueno, vamos a ver, sigamos, voy a tratar de monitorear por acá por el lado del ping a ver si sube. Listo. Entonces el escenario real termina siendo muy costoso y termina usted teniendo que compartir ese escenario con varias personas. ¿Eso porque es un problema? Porque hay unas personas que necesitan hacer unas cosas, otras que necesitan hacer otras, entonces usted tiene que constantemente estar reconfigurando o tener una estrategia que se tiene normalmente, que es una cosa que se llama como virtualizar, como hacer un slicing, un fraccionamiento de la red, pero usted convive con la configuración de otras personas, es muy complejo, ¿cierto? Y obviamente es difícil de reconfigurar y si usted necesita migrar eso de un lado a otro, también es más complejo. Entonces el escenario real, créanme, que el escenario real es lo mejor que usted podría tener. Si usted quiere probar algo, el escenario real es lo mejor, pero es mucho más costoso y mucho más complicado de mantener. Eh, Después vienen los simuladores, que son mucho más baratos, mucho más flexibles eh, y tienen tiempo virtual. Recuerde que, por ejemplo, lo que veíamos en Packet Tracer, que hay un modo simulación, un modo real time. Eso quiere decir que usted en la simulación usted puede afectar el tiempo. Por ejemplo, usted tiene un proceso que dura eh, 20 minutos en establecerse. Usted podría en simulación decir que ese tiempo usted lo va a obviar y que normalmente como usted hace las simulaciones, por ejemplo, nosotros hacemos simulaciones de ese tipo, simulaciones en eventos discretos. Entonces usted lo que hace es que el tiempo, o por ejemplo, si algo pasa en milisegundos, hay un montón de eventos que pasan en milisegundos, usted puede determinar que eso no pasa en milisegundos porque usted lo quiere analizar. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos en Packet Tracer? Packet Tracer no queremos que eso pase muy rápido, sino que vamos a analizar punto a punto qué es lo que pasa. Entonces vea que yo puedo manejar el tiempo, eso es una ventaja. Eh, es impreciso los simuladores, porque usted en los simuladores tiene que hacer muchas suposiciones que afectan, sin duda, como como el comportamiento final, porque usted no tiene en cuenta todas las variables. Es muy difícil en una simulación tener en cuenta todas las variables. No ejecuta normalmente el código real, o sea, lo que usted no puede llevar ese código que tiene en la simulación y llevárselo por un equipo físico. Eso no puede hacer. Y normalmente son simuladores que dependen mucho de una aplicación específica. O sea, cuando nosotros estamos simulando algo, tenemos una aplicación específica y no todo el sistema. Y puede ser más lento en el sentido de que pues usted está corriendo eso normalmente en un software de propósito común, como un sistema operativo como un Windows, pues usted está simulando algo que no se está ejecutando en una infraestructura real. Y algo intermedio entre los dos está los emuladores siguen siendo baratos, siguen siendo flexibles, son más precisos porque ejecutan código real. Es decir, la diferencia del emulador es que el emulador, si el código que usted está ejecutando en el emulador, se lo puede llevar para el equipo físico. Esa es la gran diferencia entre un emulador y un simulador. O sea, el emulador lo que hace es representar la infraestructura física. Entonces usted se puede llevar ese código directamente para... esa es la gran diferencia, esa es la gracia. Así usted esté emulando el equipo físico, usted está ejecutando cosas que pueden ejecutar, o sea, que corren y que funcionan en el equipo físico. Es más lento, sí, pues porque estamos ejecutando también hardware de propósito común, tiene algunas experimentaciones y obviamente tiene algunas limitantes, ¿cierto? Pero los emuladores están en el medio. Bueno, en el medio puede ser tirar más para un lado o para el otro, pero están en un camino intermedio entre el simulador y el escenario real. Por eso es que preferimos utilizar emuladores. GNS3 es un emulador. ¿Listo? Entonces, por eso lo preferimos utilizar. Todo lo que usted puede coger ese archivo y cargarlo, el archivo de Startup Config o de Running Config, y cargarlo en un equipo Cisco real de ese mismo modelo y eso le va a funcionar. Obviamente sabiendo pues cómo llaman las interfaces, ¿cierto? Entonces,
El emulador que vamos a utilizar para jugar con las redes definidas por software es un emulador que se llama Mininet. Entonces, Mininet es una iniciativa de la academia. Ahora pues ya es mantenido no solamente por la academia, sino por muchas empresas, que la próxima clase cuando damos OpenFlow vamos a hablar de quién soporta OpenFlow, que es la interfaz de comunicación, es el protocolo que ofrece la interfaz de comunicación entre los controladores y los switches. Mininet es un emulador que me permite crear una red virtual y ejecuta código real de kernels, o sea, de hosts, o sea, usted puede emular hosts que tienen que ejecutan un kernel de Linux, switches que ejecutan un sistema operativo real de switches y aplicaciones en general. Listo. Usted puede cargar dispositivos de red que soporten el protocolo OpenFlow, que ese OpenFlow es la interfaz, lo que llamamos la interfaz entre el plano de control y los equipos que ejecutan el plano de datos. O sea, eso, los dispositivos que usted puede emular con Mininet soportan OpenFlow. Y los terminales corren una versión estándar de Linux. Eso utiliza una virtualización, pues los dispositivos finales utiliza una virtualización basada en contenedores. Los que de pronto han visto servicios telemáticos, un poquito más de contenedores, que es una virtualización mucho más suave frente a, por ejemplo, las máquinas virtuales. Entonces, ¿cómo podemos usar Mininet? Pues Mininet. Ustedes pueden bajar la máquina virtual. Mi recomendación es utilicen la máquina virtual. En la unidad uno hay una guía que se llama la preparación de la máquina virtual de Mininet. Esto está para Windows. Yo creo que Javier y Juan Fernando ya la instalaron. Ellos tuvieron algunos problemas, pero intenten hacerlo. Intenten para la próxima clase. Configuren esta máquina virtual, intenten instalarla y ya miraremos las dificultades de cada uno. ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy suponiendo que la mayoría de ustedes trabajan en Windows. En Linux es mucho más sencillo, pero lo que pasa es que normalmente estas iniciativas de investigación buscan utilizar pues como iniciativas de código abierto. Entonces es más fácil instalar un sistema operativo como Linux. Listo. Entonces ustedes van a descargar la máquina virtual, van a seguir la guía de descargar, porque la idea es que también ensayen la guía, a ver qué tan bien o qué tan mal está. Ensayen la guía, descargar la máquina virtual, probarla y comenzar a jugar con ella. Entonces yo tengo ya una máquina virtual acá. Esa máquina virtual está acá guardada. Eh, Vea que está ahí. Esa máquina de Mininet. ah, Esto tiene. Ok, debe tener cero, ¿por qué? Eh, ifconfig. Entonces tiene unas direcciones. Vamos a ver. Sudo. Yo apago esto. También, sí. Entonces tiene unas interfaces. Ahí más lo explico. Y usted puede trabajar en ella. Trabajar en esto así, eso no es muy placentero. Primero, porque la configuración de la máquina del teclado que tiene está en inglés, entonces usted tendría que cambiar la configuración para su teclado español, es maluquito. Bueno, es maluco, no es maluco, simplemente pues a mí me parece como da un poquito de pereza, entonces lo más fácil es conectarse por SSH, que ya recuerdan, a la máquina. Entonces, ¿cómo nos conectamos por SSH a la máquina virtual? Pues simplemente desde nuestra máquina. eh,
hacemos esto, SSH menos X mininet. O sea, esto tiene una sintaxis un poquito diferente, ahí más o menos lo explica en Putic. Este menos X, ¿qué es? Este menos X, lo que me permite a mí es utilizar recursos de visualización de mi máquina, para mostrar cosas de la máquina virtual. Vamos a ver qué pasa. El password es mininet. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si yo hago esto sin X? Entonces, yo igual puedo entrar a la máquina. Eso es muy viejo, Ubuntu 16. Entonces, yo puedo darle sudo mn. Con su mn, él me crea una red donde son dos hosts, un switch y una conexión entre los hosts y los switches. Listo. Entonces, yo puedo darle, por ejemplo, ping all y me hace ping entre all, o puedo decir h1, ping h2 y ejecuta ese comando en h1. Yo también puedo abrir una terminal H1, entonces yo xterm H1, pero me dice no me puedo conectar al display porque no hay una pantalla. Esto es una máquina que no tiene interfaz gráfica. Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo el parámetro menos X? O me equivoqué. Listo, entonces subo mn de nuevo y le digo xterm H1, es xterm, muchacho, xterm. Y vean que me abrió una terminal utilizando xterm para H1. Entonces, vea que el ifconfig me muestra cuál es H1. Creo que esto sí. Vea que yo puedo tirar un H1 ifconfig acá en el prompt de Mininet. Me dice esto, que es exactamente el igual. Usted puede hacer esto, puede ser xterm H2 y así pues usted tiene la ejecución entre los dos. ¿Sí o qué? Entonces eso es el menos X. En Windows también se les muestra más o menos cómo lograr esto. Yo sé que Javier y que Juan Fernando pasaron por algunas dificultades para poner a trabajar esto, eh, pero que, mentira, no sé, creo que todavía tienen problemas con esto. Pero bueno, la revisamos, porque la idea es que esto funcione, esto siga funcionando. Porque yo hago como cosas y se me olvida, se me olvidó lo que hice ayer, básicamente. Entonces, la idea es que prueben y que montar este entorno de experimentación para el viernes. Listo, entonces vean que crea una red virtual. Esa red virtual tiene switches, tiene hosts. Listo. Entonces, con esto usted puede montar una red virtual que soporte OpenFlow, que es la interfaz de comunicación para conectar planos de datos y planos de control separados. Listo. Entonces, usted puede hacer en Mininet, puede hacer diferentes cosas. Por ejemplo, entonces acá tenemos, ahí atrás se ve, entonces usted puede darle help y le muestra los comandos, puede darle nodes y le dice cuáles son los nodos disponibles, puede darle net y le dice cómo están conectados esos nodos. Dump, que también es una forma de como que toda la información que tiene la red, ¿cierto? Como cuál es la IP del proceso ahí está ejecutando ese host, ¿cierto? Y usted, por ejemplo, puede también establecer varias sesiones a la máquina virtual de Mininet, ya que hay otra sesión. VPS, eh, entonces, vea que acá está. Le dijo, ¿cuál es? 14.745, 14.748, 45, ¿cierto? 48.
54, ahí están esos procesos. O sea, si usted mata esos procesos, entonces esos procesos son los que ejecutan estas cosas. Usted puede darle, por ejemplo, H1, ejecuta el comando ping -C5 H2. Entonces, ese comando dice que el H1 le haga 5 pings a H2. O le puede dar, es para probar conectividad entre todos. Entonces, eso, ojo, este es el prompt para el emulador. O sea, es como, si tú, esto es como el paquete 3 del Genesis 3, pero solamente con interfaz de comandos. ¿Opciones visuales para Mininet? Sí, hay opciones visuales para Mininet. ¿Listo? ¿Las puedo utilizar? Claro que la pueden utilizar. Por ahora, pues el curso está orientado a esta versión por línea de interfaz de comandos. Entonces, usted tiene Mininet, usted me dirá, ok, entonces yo nada más puedo crear esa topología. No, yo puedo crear más topologías. Por ejemplo, miren lo que tengo ahí, sudo mn, le paso un parámetro que es topo y le digo que es una topo single con 4. ¿Cómo es esa topología? Tengo 4 hosts, un switch y una conexión de cada host con ese switch. ¿Listo? Puedo, por ejemplo, una línea. Usted le dice línea, coma 3. Y ahí está, 3 hosts, 3 switches, un enlace de cada host con un switch respectivo y un enlace entre cada uno de los switches. Entonces, ahí está. O puede tener también una topología tipo árbol. Entonces, tree, coma 2, coma 3. Es que puse es tree. Muy bien. Topo tree adiciona estos hosts, adiciona estos switches y adiciona estos enlaces. Entonces, la del árbol es parecida a la del examen. Entonces, la del árbol que tiene un S1 que es la raíz. S1 se conecta con S2, con S3 y con S4. Entonces tiene S2, S3, S4 abajo. Y S2 tiene uno 2 3 switch, 3 hosts. S3 tiene uno 2 3 hosts y S4 tiene uno 2 y 3 hosts. Entonces, esos parámetros, el 2 es la cantidad de capas que hay. ¿Cuántas capas hay? Miren que está ahí, está la del principal y la de abajo, dos capas de switches. Y 3 es cuántos equipos hay debajo de cada switch. Vea que debajo de S1 está S2, S3, S4 y debajo de S2 hay H1, H2, H3. Entonces Mininet tiene estas topologías por defecto. La single, la linear y la tree. Eso sirve, eso nos sirve para hacer cosas. Em, Sin embargo, pues todavía pues no la, la podemos utilizar, pero ustedes dirán, entonces solamente estoy limitado a esa topología, a ese tipo de topologías. No, se puede crear sus propias topologías. Entonces, ahí en el material del curso, bueno, ustedes cómo limpian todo por si hay algún problema con su MN-. Ahí en el curso también hay unos archivos que se llaman curstopo, curstopo 3, curstopo 2. ¿Listo? Entonces, usted puede crear sus propias topologías. Vamos a ir a... Yo, pues usted ya, ahí también hay en la guía hay una forma de pasar los archivos a la máquina virtual. Pues ahí no tengo esto. No era que así está. No.
Creo que lo tengo acá. Si no, lo ponemos. Bueno, parece que no la tengo. Acá sí no nos va a pasar. Listo, entonces vamos a pasar esto. Vamos a descargar estas. O, de hecho, no necesitamos descargar. Simplemente la vamos a poner. Eh, entonces, qué ve usted ahí lo primero? Lo primero es que eso es una, es gran parte del archivo de Python. Miremos qué tiene de raro. Entonces tiene from mininet.topo import topo, from mininet.net import mininet, from mininet.log import setlog level, import mininet.clean import select. Todos ustedes han trabajado con Python a lo largo de su carrera. Todos ustedes entienden que esto es importar, bien sea como cosas de librerías o librerías completas. Eso que me permite a mí utilizar algunas cosas en código. Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto se llama la API de Python de Mininet. Tiene de nuevo lo mismo que hemos hablado, una API. ¿Qué es una serie de recursos para poder utilizar la aplicación? Entonces, usted, Mininet, hizo una API en Python que le permite a usted utilizar recursos de la aplicación. ¿Qué le interesa a usted utilizar en Mininet? Le interesa crear redes, crear enlaces entre redes, instanciar hosts, instanciar enlaces entre hosts y entre switches, instanciar hosts, instanciar switches, ¿cierto? Entonces Mininet le ofrece esas cosas. Tras de que hay una API, entonces vea que usted sí dice, ok, voy a crear una clase, se llama custom topo, que hereda de topo. ¿Qué topo qué es? Otra clase que ya tiene Mininet. Listo. Y acá lo que hago es en el constructor, le puedo poner un count, ¿cierto? Solo también lo puede recibir y usted le dice que adicione un switch y adicione tantas hosts como usted le haya ingresado en el count. Entonces después se le adiciona esos hosts como con un método de la clase topo que se llama addHost. Entonces, ¿usted qué hace acá? Le dice addHost, un host que se llama HI, o sea, H1, H2, H3. Y adiciona un enlace entre ese H y ese S1 que ya creó. Suena como bastante entendible, ¿cierto? Y después dice, creo una red que es un objeto de tipo mininet que recibe una topo del tipo custom topo con un count de 5. Lo inicio, hago un ping all y paro la red. ¿Listo? Eh, Vea que ahí está lo que acabamos de hacer. Ahora, ¿cómo ejecuto esa red? Si es un archivo .py, usted simplemente lo ejecuta como un archivo. Usted le dice sudo custom top. Y vea que lo hizo ahí. Sí, ¿y ¿qué cuántos creo? Creo estos. Una cosa. Yo le pongo un poquito de log para que vea eso.
Listo, eso está más bonito. Vamos a ver este. Este que tiene, esto simplemente lo que tiene es lo mismo, una clase, una función que se llama StartNet. Lo mismo, crea la red, pongámosle por ejemplo acá 7 para que vean que el constructor recibe eso. Y acá en la ejecución, ¿ustedes no han visto esto o no? ¿Alguna vez han visto esta forma de iniciar un programa en Python? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta variable? No, o sí, o alguien la ha visto por ahí. Bueno, parece que hoy la clase está más aburrida de lo normal. Esto simplemente es una variable que se ejecuta cada vez que usted inicia un programa en Python. Listo. Depende bueno, tiene un valor. Entonces, cuando el main es todo lo que corresponde a ese, entonces usted con eso se asegura todo el código que está dentro de esto. Entonces, ahí yo creo que level para el nivel de log y el startnet, que es este método que yo definí acá. Pues esta función, más bien, método es cuando está dentro de una clase. Entonces vamos a ejecutar este. Entonces vea que es lo mismo. Creo la red, creo el controlador, creo los hosts, creo los switches, creo los links, configuro los hosts, inicio el controlador y hizo el ping entre todos. Entonces vea que usted puede crear sus propias redes. Vamos a utilizar otro, este que es la 2. Esto es más interesante porque grupo2.py. Este es más interesante porque usted lo mismo, crea los switches de la misma manera, pero vea que ya en el constructor usted recibe, bueno, en el init usted recibe cosas diferentes. Y en el constructor usted recibe, constructor de la clase usted recibe cosas diferentes. Listo. Recibe el count, pero también recibe unas opciones. Que eso también aparece pues, mucho en Python. Y usted lo que hace es que puede crear los enlaces con estos parámetros adicionales. Y estos parámetros adicionales, ¿qué va a hacer? Que va a tener un ancho de banda, un delay, una pérdida, una cola máxima, ¿cierto? De nuevo vea que usted lo que hace es que crea la topología y le manda esto. Tiene este diccionario junto con la cantidad de hosts, por ejemplo, vamos a cuatro, y crea una topología con estas características. La topo que usted acaba de instanciar, los hosts tienen CPU limitada y el link es de tipo TC, o sea, es un link que tiene alguna limitante. Iniciamos la red, hacemos un ping all y hacemos una prueba de rendimiento entre estos dos. Y ya pues ejecutamos. ¿Listo? Entonces vea que yo puedo que son limitadas de banda y también en pérdida de paquetes. Aquí vamos a tener un punto uno de pérdida de paquetes. Vamos a ver eso qué significa. Vamos a darlo. O dos. Listo, entonces creo la red, creo los enlaces. Vea que los enlaces ya se crean diferentes. Esto no entregó cuántos se perdieron, cuántos paquetes se perdieron.
Listo, pero entonces vea que yo tenía un enlace de 10 megabits por segundo, pero la medición me da hasta 9.5 megabits por segundo. ¿Por qué? Los enlaces tienen limitantes y los computadores también tienen limitantes en procesamiento. Vea que usted puede hacer eso. ¿Esto qué problema tiene? Que usted, por ejemplo, hace pruebas sobre la topología, pero no puede hacer más cosas de la topología porque mire que lo estamos cerrando. ¿Listo? Usted también puede ejecutar Mininet y cargarle una topología. Por ejemplo, o sea, traer esto. Miremos este archivo. Entonces tiene los imports, tiene una clase, pero usted nunca hace nada para cargar esta clase. Simplemente crea este archivo. ¿Listo? Y este archivo es lo mismo. Tiene el count, tiene todo, pues, ¿cierto? Y usted acá un canario que se llama topos y dice que myTopo, o sea, la llave myTopo va a corresponder a esta custom topo. Listo. O sea, usted lo que hace es una llave, una clase. Esa es la forma de hacerlo. Mm, listo. Entonces vamos a ver eso cómo se ejecuta. Y es así. Entonces usted tiene, de nuevo, sudo mn, como ejecuta mininet. Lo que pasa que vimos ahora es que el punto py se sube mn menos menos custom por una que es customizada. Se llama, el archivo que va a utilizar es custom topo punto py y le dice que la topología va a ser lo que aparece en el diccionario, o sea, la llave va a ser myTopo y después le pasa los pasos del constructor. Entonces, por ejemplo, esto tiene 5. Ya que la creo ahí y yo puedo, los 5 hosts, yo puedo crear una topología a partir de un archivo. Entonces, hay diferentes formas de interactuar con la API de Mininet. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Particularmente los que quieren hacer esto como seguimiento. Los que quieren hacer esto como seguimiento, les propongo que preparen la máquina virtual de Mininet e intenten hacer la práctica uno, que es crear una red en malla con una cantidad de switches n, ¿listo? Utilizando la API de Mininet. ¿Listo? Entonces, eh, revísenlo, los que quieran, pues lo pueden hacer. Esto igual es opcional, eh, pero pues me parece que es una buena opción para empezar a acercarse a las redes por software. Preguntas hasta ahí, muchachos. Bueno, entonces, eh, esta es la primera unidad, lo que les traía para hoy. La próxima clase, que es el martes, tenemos la última práctica antes del examen. El viernes les mando el examen, viernes o sábado les mando el examen. Y el miércoles y viernes seguimos con este tema. Y al otro martes, que no sé cuál, 21 fue que dijimos, es el examen, el último, el segundo parcial, momento, pues, de esta materia. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, no, feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Muchas gracias. Eso, profe, gracias.